Yetekta Koana Kuchelak Solayev, Chiyenak Layev. Primero que nada quiero saludar a la Comisión de Derechos Humanos y señalar que estoy muy contenta, como dije, Chiyenak Layev, mi corazón está muy contento, porque se abre una ventana de esperanza, se abre un espacio en el cual por fin en Chile se va a visibilizar nuestro pueblo que ha sido invisibilizado por años. Así que agradezco mucho a los hermanos, agradezco al hermano Adolfo que nos dio esta posibilidad, que coordinó esta presentación, el cual les voy a dejar con ustedes a, yo le digo hermano, Hans, quien va a introducir en el tema. Posteriormente vamos a tener mediante Zoom la presentación de mi hermano Carlos Edén, que en este momento se encuentra en Estados Unidos, y va a ser la presentación de, primero Hans está acompañado de la señora Celina Yan, van a hacer uso de media hora, y posteriormente el señor Carlos Edén continúa con la presentación de la otra media hora. Margarita, así que muchas gracias. Media hora en total. Oh, perdón, me equivoqué. Yo ya estaba pidiendo una hora. Es 15 y 15. Así gracias. Que muchas gracias. Quejazo, todos los slides. Buenos días a todas, a todos, a todes. Agradezco mucho la invitación de Margarita, la autoridad convencional constituyente del pueblo cahuéscar. Mi nombre es Hans Milge, yo no soy cahuéscar, soy chileno. Soy periodista, licenciado en Historia y director de cine documental, y es a través de mi quehacer en el cine documental en que me he vinculado con el pueblo cahuéscar. Y precisamente vengo a contarles una historia que de alguna manera creo que representa lo que ha sido la formación de Chile, en donde en el origen de nuestro país están las violaciones a los derechos humanos a nuestros pueblos originarios. Es una historia particularmente de desapariciones forzadas, de secuestros, que creo que todos los pueblos lo han vivido, pero como digo, a través de una historia puntual. Vamos a dar un ejemplo antiguo y también contemporáneo. Le quiero pedir a Juan si me puede ayudar, por favor, con unas fotos que son una muestra de esto. Estas personas cahuéscar fueron una familia y algunos miembros de un clan que fueron secuestradas en el Estrecho de Magallanes por empresarios alemanes a fines del siglo XIX con la autorización del Estado chileno. Como decía antes, esta es una historia que tiene antecedentes muy antiguos, porque los cahuéscar, que están expuestos, digamos, de una manera diferente que el resto de los grupos originarios, en un sector enorme entre el Golfo de Penas y el Estrecho de Magallanes, están expuestos, digo, por su forma de vida canoera a los contactos primero con los europeos, que documentadamente sabemos que desde que pasó Hernando de Magallanes por el Estrecho, él ya se llevó a 2 personas del lugar que murieron en el viaje. ¿Ya? Después hay también una documentación de Sarmiento de Gamboa en 1579 que llevó a 3 personas que también se murieron en el viaje. El holandés Van Noort en 1599 hizo una matanza de hombres y mujeres en la isla Santa Marta, luego secuestró a 6 niños que murieron también en el viaje. Entonces, esto es una estructura, como decimos los historiadores, que haciendo un salto en el tiempo, llegamos al siglo XIX, cuando el Estado chileno ya está constituido como tal, y tenemos un espectáculo, un fenómeno terrible que se está dando en Europa, que es la captura, en algunos casos negociada, hay que decirlo, hay distintas fórmulas, pero se llevan personas de distintos continentes a Europa para ser exhibidos en lo que se llamó los zoológicos humanos. Un espectáculo realmente ignominioso. Y cuando pasó Charles Darwin por el Estrecho de Magallanes, él dejó se quedó con la idea de que las personas que allí habitaban eran antropófagos y que eran el eslabón perdido en esta supuesta, digamos, lógica del evolucionismo entre el simio finalmente y el ser humano.
Y con esa idea, como gran atracción, tenían los empresarios que montaban estos espectáculos como llevar estas personas. Hay un antecedente muy puntual, que es que hay una primera intentona de hacer esto en 1878, y en donde se captura una familia en las inmediaciones del Estrecho de Magallanes, y el gobernador del momento, don Carlos Gut Arellano, no lo permite. Dice que esto es violatorio contra el Estado constitucional de Chile, y por lo tanto lo frena, y ahí queda un claro precedente de que hay, digamos, ya una norma, ¿cierto?, que regula y que él la hace prevalecer. Sin embargo, las autoridades de Santiago no resisten a las presiones del canciller Otto von Bismarck de la época, ¿ya? Y autorizan, digamos, estos secuestros, ya, con la excusa de que iban a ser beneficiosos para la ciencia, ¿ya? Es así como se capturan estas personas, que, como digo, es este grupo básicamente que está exhibido en una primera instancia en París, en el Jardín de Aclimatación, que es un recinto que se abrió para exhibición de especies exóticas y que se empieza poco a poco a usar para la exhibición de personas. Bueno, hay una película que yo dirigí, ¿ya?, sobre este fenómeno, que se llama Calafates zoológicos humanos. Pero esa película se basa en estas fotografías que fueron encontradas y sistematizadas a través de un libro del historiador Christian Baez, el libro que tengo acá. El historiador Christian Baez, chileno, el historiador, digamos, de cepa, por decirlo de algún modo, y el inglés Peter Mason, y ellos entonces hacen esta investigación sobre la cual me baso para hacer un recorrido por Europa, por los distintos lugares donde llevaron a esta familia que enfermó gravemente, varios de ellos. Una niñita, esa niñita que está en esa foto, que tenía 1 año y un poquito menos de 2 años, se muere en París, porque enferma de sarampión. Sin embargo, lo siguen trasladando por distintas capitales europeas, y nosotros con Christian Baez y el equipo que nos acompañaba, llegamos hasta la Universidad de Zúrich, ¿ya? Y hicimos un hallazgo que de alguna manera cambió la invisibilización que tenía este fenómeno, porque hoy día esto aparece en los libros de historia a propósito de cómo tenemos que recuperar la auténtica historia de lo que realmente ocurrió y que no está escrito. Y a partir de eso es que les quiero mostrar el siguiente tráiler, por favor, con la ayuda de Juan también. Es una pequeña muestra para ir cerrando la presentación. Bueno, de mi familia, una prima de mi mamá desapareció, que no se sabe dónde puede estar. Desapareció, ¿no? Cierros vacíos siempre en las ciudades también. No para mostrar la ciudad o algo así, sino para que la gente le vieran y son ellos, tenemos que pasar al zoológico salvaje. He visto un salvaje, he visto un antropófago. Claro, tendríamos que recuperar tierra a la gente.
ahora que sabemos que existen ya no nos podemos quedar así, que verdad mal. Esta filmación la hicimos en el año 2008. Como se sugiere ahí, encontramos los restos de 5 personas en la Universidad de Zúrich, que habían llegado ahí después de recorrer durante meses distintas capitales europeas, después de enfermar de distintas enfermedades infecciosas, sarampión, viruela. Incluso habían 2 personas que tenían sífilis, lo cual obviamente da cuenta del tipo de maltrato y abuso de que fueron víctimas. Volvimos a Chile con este material y nos pusimos en contacto con los dirigentes Cahuéscar para que lo conocieran, y particularmente con la señora Celina Yanyan, que conocía esta historia a partir de sus relatos familiares. Y le contamos al gobierno chileno, y aquí viene el segundo, digamos, diría yo, gran capítulo respecto de la actuación del Estado, porque hubo durante 2 años una indiferencia y una desidia altísima con este tema, en donde nunca reaccionó finalmente el Estado, ¿ya? Y lo que hubo fue que una labor de buena voluntad humanitaria, gracias a 2 personas, digamos, de buen calado humano, como son los antropólogos y la antropóloga suiza, se pusieron de acuerdo con la señora Celina Yanyan, la dirigente de Cahuéscar, para traer los restos a Chile. Y eso se hizo, y se hizo el último funeral fueguino de la historia, porque se llevaron de vuelta al Estrecho de Magallanes. No puedo dejar de comentar el aprovechamiento político que hizo el gobierno finalmente cuando todo esto estaba ya concretado. Todo eso obviamente también está contado en la película, que se estrenó el año 2010, y la verdad es que ha sido bastante premiada y ha dado la vuelta al mundo. Por lo tanto, ha sido ya un testimonio que quedó para la historia. Muchas gracias. Gracias, Hans, por tan conmovedora presentación. A continuación, nos vamos a conectar con Carlos Edén Maidel, un hermano Cahuáscar que está en Estados Unidos. Ojalá que podamos tener la conexión efectiva. Ah, perdón, me equivoqué. Yo estaba la señora Celina Yanyan, que acompaña a Hans. Ahí sí, en Punta Arenas. Disculpen. ¿Está por Zoom? ¿Juan está conectado? Ya, gracias. Bienvenida, doña Celina. Hola, bueno, me presento. Primeramente, saludar igual. Chochocupe Pana Lapque Chochel. O sea, contenta de estar en este video con esta tecnología. Poca la entiendo, pero espero los errores que me disculpen, me perdonen. Pero estoy haciendo todo lo posible por entregar parte de este conocimiento y de poder llegar a algún avance en nuestras
cultura yaída y cultura hoy en día viva, porque realmente estamos acá. Hasketel Sa Celina. Me llamo Celina Yanyan, soy de la comuna de Punta Arenas, de Magallanes y comuna de Río Verde. Nacida y crecida en los canales de la comuna de Río Verde, cerca de los glaciares. Por lo tanto, he vivido una niñez muy parte de mi cultura, entre blancos y cahuéscares. Un buenos recuerdos y muy malos recuerdos. A raíz de lo que pasó a nivel de genocidio, exterminio, es que sale este documental en el cual yo agradezco inmensamente a Hans el poder haber hecho de esto una realidad para poder visibilizar realmente el dolor de nosotros como personas y como lo que pasó con nuestros ancestros. Por lo tanto, la deuda histórica está ahí, sigue estando, a pesar de la edad que tengo y de haber vivido mi cultura, hoy en día todavía se sufre el exterminio y el atropello. Lo que yo voy a decir es más bien a raíz personal y familiar, porque no quiero involucrar a hermanos cahuéscar, aunque sé que todos han vivido la cultura de diferentes maneras, por el hecho de que somos nómades canoeros. Nómades canoeros éramos familiares, esa era nuestra cultura. Y por lo tanto, por eso se le fue más fácil al blanco poder llegar y llevarnos, y sin nosotros poder luchar por que no ocurriera eso. Somos personas muy sencillas y muy acogedoras. Nunca se pensó que el hombre blanco, ellos nunca pensaron que iban a hacer tales aberracidades con nuestro pueblo. Se le abre las puertas de la casa para que después nos expulsen de ella y se adueñen de este territorio, y hoy en día nos dejan sin cultura, sin nuestra principal herramienta, nuestra lengua, para poder comunicarnos unos con otros. Incluso el separarnos de las aguas del territorio para insertarnos en su mundo y entregarnos una civilización que nunca se nos preguntó, sabiendo de repente que teníamos nosotros nuestro propio espiritualidad. Por lo tanto, yo digo, realmente, como le decía, me pongo como ejemplo de eso. Hace poco no me han dejado entrar en mi territorio, aún teniendo yo una ranchita ahí. Se me ha alambrado todo porque es parte de un territorio de un particular, y yo no tengo derecho a llevar a mis generaciones a mostrarles realmente su origen, de donde ellos vienen. Cuesta poder, porque no tenemos nada. Los bordes costeros están todos alambrados hasta las altas mareas. Acá no existe los 80 metros que existe a nivel de Chile. El mar está
contaminado con la salmonicultura. ¿Qué cosa podemos nosotros entregar a nuestros descendientes si nosotros no hacemos la lucha con poder hacer esas reparaciones? Pero el Estado tiene que estar consciente de que eso es parte del Estado igual y todo eso ha causado este desastre. Se está perdiendo la cultura, lo estamos haciendo como podemos, aún con muchas limitaciones, de repente atropellados por la fuerza pública, porque nos metemos en lugares que realmente son particulares y no tenemos nada. ¿A dónde cree usted que vamos a poder hacer cultura? Si al final ni se les pregunta a los cahuéscar cuando tienen que tomar acción del territorio. ¿En dónde quedan nuestros restos arqueológicos? Mi abuela, sepultada en los canales, pensando que en algún momento la vayan a profanar y la saquen y pongan quizás qué empresa por ahí. Magallanes sé que es parte del turismo, pero por lo tanto se le debiera dar la posibilidad al originario de poder hacer uso de eso. Yo creo que el Estado tiene una tremenda deuda y por lo tanto sería muy bueno que hubiera una reparación en eso, indemnizaciones. Nuestros abuelos han muerto en la miseria, no ha habido nunca una decisión de poder tener un hogar para ellos. ¿Qué más les costaba al gobierno de decir, son gentes originarias, se les arrebató todo? No poder tener un hogar que puedan vivir libre al lado de su territorio. Esas cosas duelen. Tengo a mi madre, todavía puedo dar gracias que la tengo viva con más de 100 años y está en un hogar, gracias a una pensión que cuando fue presidente el señor Erwin obtuvo. Yo igual doy gracias. Hay personas buenas igual, pero mucho daño ha hecho el Estado y no reconoce eso. Las migajas estamos recogiendo. Es eso lo que quiero decir. Y realmente salud y muchas otras cosas, estudio. Muchas gracias. Yo no sé si quieren que siga o me callo. Sí, le damos que hay otra persona que va a intervenir, pero también... Gracias, yo lo agradezco que me hayan escuchado igual, pero realmente de repente, si les molestó... No, para nada, al revés, muchas gracias. Muchas gracias, doña Celina, al revés. Estamos muy agradecidas de Viendo lo que hoy día hemos vivido, muchas emociones, yo quiero hacer una pequeña reflexión. ¿Qué nos pasó como sociedad chilena? ¿Por qué tanto despojo deshumanizado? ¿Tanta tragedia acumulada? ¿Qué nos pasó como sociedad chilena? De apresar, desterrar, eliminar, exterminar. ¿Qué nos pasó como sociedad chilena? De quitar los bosques, la vida, los sueños de tantos hermanos y hermanas. ¿Qué nos pasó como sociedad chilena? Que un hermano dispare a otro hermano, hacerlo desaparecer, despojarlo de sus tierras, de su espiritualidad, de su cultura. Desde esta convención decimos, hoy es tiempo de recuperar todo lo que se nos negó y todo de lo que
fuimos despojados. Sí, mientras se conecta Carlos, quizás podríamos abrir la palabra. Personalmente creo que es imprescindible que dentro también de la verdad histórica se reconozca estas brutalidades, como fue también haber sido el Estado de Chile cómplice de zoológicos humanos. Mi familia vive fuera de Chile y recuerdo haber visitado la Torre Eiffel y decir, uy, qué linda. Y lo primero que me dijeron, pero ¿sabes qué? Cuando se inauguró la Torre Eiffel, lo primero que se hizo fueron zoológicos humanos debajo de ella, donde había personas también de los pueblos originarios que están aquí presentes. Creo que también es muy importante y es un momento histórico que una constitución se haga cargo de esta historia de colonialismo y de esta historia de brutalidad que hemos construido como sociedad. Y creo que desde ahí también el aporte que estamos recibiendo es increíble, y también pensar cuánto hemos dañado a niños y niñas de las primeras naciones. Desde Canadá hasta las tierras más australes la historia se repite. Es realmente horrible, y como mamá también de una niña mapuche siento mucho dolor por todo lo que estamos conociendo. Gracias por su trabajo también, Hans. ¿Estará ahí alguna palabra también abierta, Manuel? Por supuesto que estoy de acuerdo, Manuela. Yo primero saludar al pueblo cahuéscar y decirles que para quienes venimos de la cultura del privilegio, que tuvimos la suerte de que nuestros papás se partieron el lomo trabajando y que tuvimos la suerte de tener educación al nivel al que llegamos con la educación que tenemos, solo me invito a hacer la siguiente reflexión. Es tan injusto pedir perdón por los errores o por los horrores que otros han cometido en el nombre del Estado, pero es tan necesario para que de una vez por todas dejemos testimonio y que en definitiva, cuando ya no estemos, nos podamos preguntar, o se puedan preguntar las generaciones futuras, a partir de los registros que deje esta convención, ¿cuál era el camino correcto? ¿El camino de el camino de callar las voces disidentes, las voces diferentes, o el camino de incluirlas? Porque este fenómeno que estamos viviendo como país, este fenómeno de reconocimiento y de saludo y de, por supuesto, de homenaje a quienes han sido por la mayor cantidad de tiempo postergados, discriminados, ninguneados y, por supuesto, abusados en su dignidad como personas, este homenaje no es menor. Ya lo decía el vicepresidente Muñoz, el constituyente Pedro Muñoz. No existe antecedente en Chile de un reconocimiento tan plural, tan completo. Por lo tanto, estamos aprendiendo sobre la marcha de lo que estamos haciendo, y en ese sentido llamo a la tolerancia. Vamos a cometer errores. Muchos de nosotros estamos aprendiendo ahora a saludar en la lengua de las primeras naciones para efectos de que sea una declaración política el poder incluirnos. Me disculpo si no he incluido todavía al pueblo cahuéscar, pero estoy también en este proceso de desaprender, y mi reflexión va un poco en torno a eso. Con esto termino. Es difícil, es incómodo hacerse cargo de los horrores del Estado, pero es necesario, porque tenemos que hacernos cargo, porque el Estado que le vamos a proponer al futuro tiene que venir con todas y todos los que no hemos formado parte de él o no nos sentimos representados por el que tenemos. Los invito a esa reflexión. Ya, perdonen por los problemas que están pasando, pero yo estaba atento a ustedes desde temprano. Primero, gracias por darme la palabra. Segundo,
un saludo a la mesa de la convención para la hermana Elisa Loncón y también para Francisca Lincolao, la Maxi, que está acompañando a el proceso constituyente. Ahora yo quiero entrar a lo que es derechos humanos. Primero quiero saber cuántos minutos tengo para exponer derechos humanos del pueblo cahuéscar, que tenemos una historia casi de 12.000 años. Sobre todo yo, que soy nacido en Puerto Edén, pero que no vivo en Puerto Edén, y que he estado al tanto de todo lo que pasa en mi pueblo. Entonces, una de las cosas que yo quiero hacer, porque muchos hablan de los zoológicos y de que es una historia pasada, yo quiero hablar de historia reciente, desde el año 1938, en que se llega la Fuerza Aérea de Chile a Puerto Edén para instalar una radioestación aérea para apoyar a los catalinas que surcaban el aire para unir el continente y Tierra del Fuego. Porque desde ahí comienza nuestras, digamos, desavenencias con el Estado chileno, porque estamos hablando, pueblo cahuéscar, Estado chileno. El pueblo cahuéscar en esos años, del 38 hasta que se retira la Fuerza Aérea, tenía un mandato del presidente don Pedro Aguirre Cerda, que era cuidar y proteger, ¿no?, a los pueblos indígenas de ese tiempo, que eran sistemáticamente asesinados por bandas chilotas cazadoras de pieles de nutria. Las mujeres eran totalmente secuestradas por esta banda de chilotes. Y yo no estoy en contra de los chilotes, porque eso ya pasó hace tiempo, ¿no? Y por algo nuestros antiguos le decían la gente mala del norte. En cuanto a eso, la llegada de la aviación o de la Fuerza Aérea de Chile a Puerto Edén marca el fin del nomadismo del pueblo cahuéscar, el fin del cazador nómada y su alimentación conseguida por sus propios medios. La piel de lobo con la que se cubrían ya desaparece y es reemplazada por ropa usada, digamos bien claro, harapos. Sus nombres originarios son cambiados. Por ejemplo, el caso mío, yo nací en Petellén y me transformé en Carlos Edén Maidel. Edén por el lugar donde yo nací y Maidel por una familiar cercana, que no lo alcancé a ver ya que yo fui adoptado temprano, por eso que estoy en Nueva York, después del golpe del 73, ¿no es cierto? Y en el cual no pude salir de este exilio, que no pude juntarme con mi gente. He estado haciendo 3 viajes, el reencuentro, y ahí en el primer reencuentro es cuando yo me empiezo a enterar de la situación, sobre todo de los antiguos,
los antiguos eran los que conservaban la lengua y las costumbres y en cierta parte el nomadismo. Visité el cementerio, visité donde sacaban los elementos para hacer sus canastos y fabricar sus handicraft o cosas hechas a mano, ¿no es cierto? Entonces, en base a eso, me doy cuenta, por ejemplo, que la primera en fallecer de la gente que conozco es la señora doña Fresia Alessandri Río Verde, en completo abandono del Estado chileno. Y a medida que iba avanzando el tiempo, la misma situación se fue generando con el resto de los antiguos, que entre paréntesis eran los niños con los que jugaba y con los que dejé un día el muelle cuando zarpé hacia Valparaíso, cuando tenía 5 años de edad. Entonces, de ahí hasta el último fallecido, que es el último fallecido en esta situación de abandono, que es nada más ni nada menos que don Alberto Achacás. Cosa que por mi lejanía no pude extender un apoyo efectivo hacia mi gente. Solamente la entrada a participar mía dentro de las Naciones Unidas en el Foro Permanente de Asuntos Indígenas, pude hablar con elementos del Estado, funcionarios del Estado. Entonces, en ese momento es cuando yo, con todos los gobiernos, tanto concentración, tanto el señor Piñera en su primer mandato, segundo mandato ya por la edad y quizás por la pandemia, no pude tener un contacto directo con ellos, para ahí sabiendo. Pero con el caso del señor Piñera, por ejemplo, y la enfermedad de Margarita Achacás, hija de Margarita Molinari, que era prima hermana de mi madre biológica, y que para atender la salud, que era un tema urgente en ese tiempo, yo desde acá de Nueva York hablo con la misión chilena, hablo con funcionarios del régimen del señor Piñera en su primer mandato, y hablo con nadie de ese tiempo. Todos me prometieron que iban a hacer un esfuerzo para llevar a Margarita Molinari Achacás hacia Santiago para hacer una operación delicada, y creo que era el hígado. Pero resulta que nadie se movió. Por eso vuelvo a criticar al Estado, la política indígena del Estado. ¿No es cierto? La política indígena que nos niega los derechos internacionales, que nos niega el diálogo, sobre todo sobre el conocimiento previo, libre y asociado. Y eso lo hablo yo porque yo he sido participante directo de las conversaciones a nivel internacional sobre derechos humanos. El único problema es que en el tiempo que yo estaba participando en el Foro Permanente, habían pocas organizaciones cahuéscar para poder que se comunicaran conmigo. Pero el rechazo también vino
para que no se unieran, no tuvieran comunicación conmigo, fue la CONADI de Magallanes, o de la 12 región. El famoso señor presidente de la oficina CONADI, que era independiente, y que era el único independiente a nivel nacional, don Nelson Águila. Para ello fui su enemigo grande. El señor actualmente se encuentra en España. El señor estaba siendo investigado hace como 3 o 4 años atrás por dineros malversados en la CONADI precisamente. También ahora que hablo de este señor, estamos hablando, por ejemplo, desde acá, desde la UNESCO, desde mi participación en el foro permanente, es como se logra. Don Carlos, disculpe que lo interrumpe, no sé si me escucha, estamos en el tiempo, sí, para ir cerrando, por favor, la intervención, muchas gracias. Ya, gracias. Por eso que le decía yo que tenemos un estadio larga y 15 minutos no es nada. Pero en todo caso, gracias por la atención dispensada hacia mí y mando un saludo grande a nuestra constituyente cahuéscar, Margarita Vargas López. Y un saludo grande para usted y espero con lo poco que he hablado tengan conocimiento de algo delicado para que en el futuro nosotros nos aboquemos a la reparación. ¿Y cuál es la reparación? Muchas gracias por haberme dado la palabra. Muchas gracias.